muchas gracias por acompañarnos en a partir de ahora su espacio favorito de entrevistas y comentarios por Acento TV. Vamos a hablar sobre Cuba a raíz de lo que ha ocurrido con el fallecimiento de Fidel Castro Ruz a los 90 años, un hombre que ha pesado en la vida de ese país, podríamos decir los últimos 60 años, y que ya ha dejado esta vida. ¿Qué va a ocurrir en Cuba? Esa es la gran pregunta que se hacen dentro y fuera de Cuba, tanto los cubanos como toda la gente que observa la situación de ese país. Y vamos a hablar sobre este tema con dos invitados muy especiales. Se trata de dos dominicanos de origen cubano. Don Mario Rivadulla, que ya lo tenemos bien aplatanado acá, sí, muchos años, que representa la generación de mayor experiencia, y con Ariel Pérez, que es también un aplatanado, aunque ha comido menos mangú que don Mario. Y también ya nacionalizado dominicano, ambos periodistas, y que pueden echarnos luz sobre lo que ellos observan que ocurrirá en su país de origen. ¿Qué puede pasar en Cuba, don Mario, comenzando con usted, en los próximos años o lo que viene, ¿no? Bueno, fíjate, hacer predicciones a largo plazo sobre Cuba, a mi juicio, tiene muchas incógnitas. No creo que de inmediato vayan a producirse grandes cambios en Cuba. En primer lugar, acuérdate que Fidel Castro ya había entregado el poder prácticamente hace una década. Durante ese tiempo, pues Raúl Castro, pues prácticamente ha colocado en sus manos todas las riendas del poder. Es decir, los distintos estamentos, las distintas instancias que inciden en el poder en Cuba. Estamos hablando en este caso del ejército, estamos hablando del G2, la policía política, el Ministerio del Interior, estamos hablando inclusive también de la economía. La economía está en manos de militares puestos por Raúl Castro, adeptos a Raúl Castro, y en algunos casos hasta emparentados con él. Naturalmente hay gente que dice, bueno, Raúl no avanzó más porque tenía encima el peso del hermano, es decir, el freno de Fidel. ¿No seguía siendo Fidel Castro el poder detrás del trono o al lado del trono? No, pero exactamente, no creo. No. Primero, no creo que el Fidel estuviera ya en esa capacidad de poder incidir de manera permanente, habitual, por sus condiciones de salud, como es lógico. Y en segundo lugar, porque las señales están claras. Las personas que han ido poniendo en estos niveles de poder, Raúl son gente afín a él, adictos a él, y de hecho fue eliminando de manera progresiva una serie, en cambio, de elementos, de viejos elementos que eran más bien afines o adictos a su hermano Fidel. Ahora, ¿hasta qué punto Raúl estaría en disposición, en este caso, de profundizar cambios? Si acaso pudiera adelantar algo en el orden económico, pero en el orden político, en el orden de las libertades fundamentales, de los derechos humanos, de los derechos laborales, no creo que ahí va a haber ningún tipo de cambio, porque además la economía en Cuba, toda la vida en Cuba, la economía en Cuba, la vida ciudadana, todo está supeditado a las necesidades y las exigencias políticas del gobierno. Desde que ellos entienden que la estabilidad del gobierno puede peligrar en algún momento, puede debilitarse, ahí mismo toman una serie de medidas restrictivas, inclusive en el orden económico, y lo han hecho más de una vez. Ariel, tu visión. Yo coincido con lo que dice Mario, y también agrego que lo que se va a ver ahora inicialmente es mucha represión, control. Ya ha comenzado, ya apresaron al Sexto, que es un muchacho que es un grafitero, que enseguida, cuando se enteró de la muerte de Fidel, salió a la calle y empezó a transmitir por Facebook Live sus opiniones sobre la muerte, y ahí mismo lo apresaron, y su madre fue a la policía y no le... ¿En La Habana? En La Habana, no le quisieron dar información. Y creo que también vi declaraciones de Fariña, Guillermo Fariña, que habla de que lo que ocurrirá ahora en ese ámbito de poder es que habrá lucha interna por el poder allá adentro. Raúl, por supuesto, va a querer afianzarse y afianzar a una dinastía, como le llama Fariña, que tiene que ver con sus hijos o su nieto, que son los que dice Fariña que ya mandan allá. Como dije, coincido con Mario con que en el orden político ahí se va a mantener igual. Lo que sí tienen que hacer es un cambio en cuanto a la política económica, porque ya en los años 90, en La Habana y en Cuba, prácticamente en La Habana, pero en Cuba habían tiendas donde tú podías comprar con los CUC o dólares
ya en esas tiendas no hay lo mismo que había en los años 90. Entonces ya, aunque hay mucha entrada de dinero, porque se permite vender casas, hay ciertas libertades en cuanto a eso, no hay productos. Entonces se van a ver obligados, ya Venezuela no puede suplir lo que estaba supliendo cuando Chávez y al principio del gobierno de Maduro, entonces tiene que haber una apertura económica obligatoriamente, pero controlada. Por lo que ha expresado en distintos momentos el presidente Raúl Castro, ellos están teniendo un acercamiento a China y parece que les gusta el modelo chino de mantener en lo fundamental las ideas socialistas, marxistas, pero han sabido entenderse con el capitalismo más salvaje posible, porque ahí hay inversiones y con plena libertad. De las cosas que ofrece el gobierno chino es que ellos tienen un absoluto control, por ejemplo, de los sindicatos de trabajadores. Y eso le gusta a quien quiere invertir, ganar mucho sin problema. Parece que ellos van un poco esa onda de orientarlo hacia el modelo chino. Sí, pero las condiciones son totalmente diferentes. En primer lugar, China es el país más poblado del mundo. Tiene un mercado interno extraordinario, tiene además una gran cantidad, dispone de una gran cantidad de materias primas propias. Y un avance tecnológico muy grande. Un avance tecnológico muy desarrollado. Tiene además un intercambio ahí prácticamente muy estrecho con los Estados Unidos, una vinculación muy estrecha. El principal acreedor de los Estados Unidos son precisamente China comunista. Aparte de eso, hay muchas inversiones norteamericanas se han ido a establecer en China. Fueron precisamente uno de los lemas o de las banderas de campaña de Donald Trump, es decir, recuperar de nuevo para los Estados Unidos las fábricas y los empleos que se han ido a instalar tanto en China como en otros mercados donde hay mano de obra prácticamente esclava, donde es mucho más económico, en este caso, pues los costos de producción, y en el caso de Cuba es totalmente diferente. Cuba no produce prácticamente materias primas fundamentales, es un mercado muy pequeño, es un país fundamentalmente agrícola y sin embargo la agricultura de Cuba ha colapsado de una manera increíble. Yo lo contrasto con el caso de la República Dominicana. Aquí, con todas las limitaciones, todas las dificultades que tenemos, estamos produciendo entre el 75 y el 80% de los productos alimenticios que consumimos. En Cuba, que tiene la misma población prácticamente que la República Dominicana, un poco más, pero tiene el doble y medio del territorio de la República Dominicana, tiene las mismas condiciones orográficas, las mismas condiciones de suelo, las mismas condiciones climáticas. Sin embargo, es todo lo contrario, está importando entre el 75 y el 80% de los alimentos que la gente no produce. Por ejemplo, el arroz, con las grandes llanuras que tiene Cuba, ¿no produce mucho arroz? Cuba no creo que esté produciendo el arroz que está consumiendo. No estaba ni siquiera produciendo el azúcar. Cuba, que fue la azucarera del mundo. Cuando Fidel Castro llegó al poder, Cuba era el principal productor de azúcar del mundo, ahora está importando azúcar. Se da el caso, por ejemplo, del café. El mismo Raúl Castro, en una de las una asamblea nacional del Partido Comunista, él mismo, con mucha sorna, dijo, bueno, los camaradas vietnamitas no sabían cosechar, sembrar café. Nosotros le enviamos técnicos cubanos que los asesoraron y ahora resulta que nosotros estamos importando café de Vietnam. Nosotros también, pero aquí fue por una plaga. Es una cosa absurda. El problema es que la gente no quiere producir, no quiere ir al campo porque no tienen incentivo. Claro. Pero ¿qué ha pasado? Porque usted menciona el caso de Vietnam, don Mario. Tanto Vietnam como China se declaran todavía que son países, dicen, socialistas. Y Vietnam tuvo un conflicto sangriento con Estados Unidos. Hoy día son socios muy amigos y Vietnam es una mini potencia. Ajá. Exporta de todo, correcto, ensambla, produce. Claro. Y se mantiene la misma cerrazón política, si se quiere. ¿Por qué ha sido tan difícil en Cuba superar la situación económica, inclusive sin pensar en cambiar de sistema? Así que haya un poco más de producción, más. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo, el anquilosamiento. Yo creo que eso tiene su raíz desde que empezó la Revolución Cubana y se desbarató todo el aparato productivo y agrícola para construir la zafra, aquella que nunca triunfó. Ya de los 10 millones. Y eso mismo que decía Mario, de enviarle técnicos a otros países mientras allá no estaban preparándolos. Y es algo que ahora ocurre muy seguido. Cuando uno se gradúa en Cuba no tiene dónde trabajar. Y entonces, ¿cómo vamos a crear una nueva producción agrícola si los técnicos no tienen ni el incentivo, ni las ganas, ni van a recibir tampoco
vamos a decir, premiaciones, como le dan a los que viajan a otros países, que sí ganan un dinero en esos países y pueden ir a Cuba y vivir mejor. ¿Tú te imaginas que Cuba lo que está es utilizando prácticamente la mano de obra cubana, la mano técnica, la mano profesional, se ha convertido en mano de obra esclava? Sí. Es el único país en el mundo donde el Estado está alquilando a otros países, a sus profesionales, a sus técnicos, pero él es el que cobra masivamente, es decir, por una cantidad global, y después una pequeña parte, prácticamente a nivel de subsistencia. Pero esos médicos que se estaban enviando a Venezuela y otros países, lo que cobran, lo cobra el Estado. Eso lo cobra el Estado. Sí, claro. Igual que los técnicos de deporte que envían. Donde quiera, todos esos técnicos que Cuba envía a distintos países contratados, quien cobra es el Estado. Y el Estado es el que se encarga después de darle una mínima cantidad a esos profesionales. Pero pasa igual las empresas extranjeras que van a establecerse en Cuba, tienen que contratar no la mano de obra, no la pueden contratar de manera directa, tienen que contratar a través del Estado. El Estado es el que le provee a los trabajadores, a los empleados. Sí, eso sí lo he visto, he conversado con empresarios. No hay derechos laborales ninguno. Y entonces, pasa con los peloteros también, ¿eh? Sí, no, pero eso cuando se quedan no vuelven más. No, pero yo digo lo que van a Japón. Claro, sí. Eso es lógico. Bueno, entonces por lo que ustedes opinan, y aquí está la visión de dos generaciones, ¿no? Ustedes entienden que no hay una salida inmediata a un posible cambio en esa sociedad. Entonces eso indica que tendrá que venir una ruptura, si se quiere, abrupta en un momento dado, que uno no quiere muchas veces esas cosas porque entonces eso implica ya enfrentamiento violento. ¿Cómo podría venir entonces un rompimiento de esa situación de manera abrupta? Vamos a decir, quizás un enfrentamiento hasta violento, si se quiere. Es que tú no puedes ir a contracorriente de la historia y de la realidad. Cuba está congelada en el tiempo. Entonces hay una realidad, hay una dinámica histórica a la que tú, si tú no participas de ella, llega un momento que se produce esa situación que tú dices, es decir, viene una ruptura lamentablemente de carácter cruento, ¿no? Ojalá eso no llegue a ocurrir. No, sería muy triste. Pero ya hablaba de Fariñas ahorita y ya Fariñas dijo que 50% de la dictadura se fue con la muerte de Fidel. Obviamente él le está diciendo que ahora es el momento de ellos actuar, de ellos llevar la protesta de ellos mismos a la calle, de incentivar a toda esa gente que saben y que quieren un cambio, pero que tienen miedo, porque el miedo ha sido siempre el arma del gobierno castrista. No, y que es un pueblo que está desarmado, porque quizás mucha gente critica y dice, caramba, pero que ¿por qué no hay una resistencia interna? ¿Verdad? Pero es que muchas veces cuando hay tanto control no es tan sencillo, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, la situación de Cuba es diferente, por ejemplo, a Venezuela. En Venezuela tú puedes movilizar cientos de miles de ciudadanos, lo han hecho una y otra vez. Claro. Ahora, en Cuba, el control es tan absoluto de todos los medios de comunicación, el control del movimiento de las personas, el traslado de una provincia a otra, que es prácticamente imposible que tú puedas articular un movimiento de carácter masivo. ¿Por qué? Porque, bueno, dicen que 2 están conversando, 3 están conspirando. Cuando hay 3 ciudadanos juntos es que están conspirando. Porque el control realmente sobre la población es realmente muy, muy estricto, como no lo ha habido posiblemente en ningún otro país. Vamos a hablar precisamente de ese control social cuando retornemos de esta primera pausa. Realmente impresionante qué porquería de sistema es el capitalismo, que no le puede garantizar ni a su propia gente empleo, no le puede garantizar salud, la educación adecuada, que no puede impedir que la juventud se corrompa con las drogas, con el juego, con los vicios de todas clases. No nací totalmente pobre. Mi padre poseía miles de hectáreas de tierra. Al triunfo de la revolución, esas tierras fueron entregadas a obreros y campesinos. Tengo el honor de poder decir que no poseo ni cuento en mi haber con un solo dólar. Toda mi fortuna, señor Bush, cabe en el bolsillo de su camisa. Pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo
a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Bueno, escuchamos ahí las palabras del presidente de Cuba, Raúl Castro Ruz, cuando anunciaba precisamente el fallecimiento de su hermano Fidel Castro Ruz. Eso ocurrió ya muy tarde en la noche del viernes, y en la madrugada del sábado se comenzaron ya a lanzar las informaciones, ya confirmada la muerte de Fidel Castro por las redes sociales, por diversos medios. Vamos a ver ahora qué opinan algunos dominicanos y dominicanas que fueron entrevistados al azar en la calle en un sondeo que se hizo desde Acento TV. Adelante. El mundo tiene que estar de luto hoy, no solamente Cuba, sino el mundo, porque así fue el ejemplo del mundo. 200 millones de niños duermen en la calle en el mundo, y de Cuba no hay un solo niño. Si todos los gobernantes del mundo entero actuaran como actuó Fidel, fuera una maravilla para el mundo. Bueno, en verdad yo no pido nada, porque hubo muchas cosas negativas y muchas cosas positivas de Fidel Castro. Y las negativas son terriblemente malas. Las positivas, yo no hablo mucho de ellas. 5 generaciones no se le cambia a un pueblo. ¿Cómo tú le cambias a 5 generaciones que se formaron en ese sistema? Bueno, no, igual no se van a quedar, supongo, y van a adelantar algo, porque ya toca, ¿no? Yo creo que tantos años pasando penurias, algún día se tiene que acabar. Por ahora no, porque las personas son acostumbradas y eso no se puede cambiar de un día por el otro. Bueno, ahí vimos un sondeo, se nos colaron algunos invitados internacionales. Bueno, ¿por qué Fidel genera mucha pasión, pero genera admiración todavía, pese a todas las cosas que se saben y la denuncia que hacen? Hay gente que entiende que él fue un redentor de ese pueblo. ¿Por qué, don Mario y Ariel? Fíjate, Fidel yo creo que analizarlo desde dos puntos de vista. Primero, su proyecto político personal fue indudablemente exitoso. Fidel logró su propósito. Primero, gobernó en Cuba de manera absoluta y absolutista por casi medio siglo. Segundo, pudo proyectar su figura a nivel mundial y alimentó su ego, de eso no cabe la menor duda. Su enfrentamiento con los Estados Unidos, en este caso, pues, sobre todo, le promovió pues toda una aura de simpatía, sobre todo entre los países de América Latina, que desgraciadamente en su gran mayoría, en una u otra forma, sufrieron invasiones y sufrieron intromisiones de los Estados Unidos. Claro. Y todo eso ha creado Estados Unidos ha manejado muy mal esas relaciones. Ha dejado un subyacente, un sentimiento anti-norteamericano. Entonces, todo lo que huele en este caso, enfrentamiento con los Estados Unidos, críticas al sistema norteamericano, a los gobiernos norteamericanos, siempre es bien visto. Eso no cabe la menor duda. Y yo creo que también que la historia se reescribió después que triunfó la revolución y Fidel llegó al poder. Se centralizó la figura de Fidel como el fundador y el héroe de toda la revolución, y las demás figuras se fueron quedando atrás. Pero bueno, eso es válido para Cuba. Claro, pero yo digo, fuera de allá, que todavía mantiene esa aureola. El problema es ese, que cuando la información que se ha vendido hacia el exterior es que él es una figura importante, que fue el ideólogo de toda la revolución, el que ayudó a toda una población a luchar contra un sistema, vamos a decir, que en ese entonces en Cuba era muy corrupto, porque la dictadura de Batista fue muy corrupta, de eso no cabe duda, pero Cuba florecía en ese entonces y era una perla. Después de que llega la revolución y se reedita la historia y se omiten a personalidades como Hugo Matos y otros comandantes que también estuvieron ahí, pues entonces se centró en la figura de Fidel toda la historia de la revolución, y eso es lo que se ha vendido hacia afuera. Hay muchos datos también
que conocemos o que conocen en los países como aquí en República Dominicana y los demás, que son muy manipulados. Influye también mucho, por ejemplo, yo recuerdo y lo vi mucho allá, que la gente, los niños no duermen en la calle porque no lo permiten. En Cuba no se permite pedir en la calle. Un niño no puede estar pidiendo en la calle, porque entonces meten preso a tus padres. Y además, tus padres se preocupan por ti. Mis padres dejaban de comer para darme la comida a mí, ¿entiendes? Entonces, todas esas cosas están ocultas para los que viven afuera de Cuba. Bueno. Mira, ese es el otro aspecto que yo te decía, que era el aspecto, yo te dije que en el aspecto del proyecto personal había logrado su propósito, porque en el proyecto Nación fracasó totalmente. Pongamos un puntito ahí, don Mario, que le paso luego la palabra a usted, para que pasemos donde Mary, que nos va a dar una panorámica en las redes de cómo se recibió esa información en las modernas redes sociales. Adelante, Mary Torrejón. Muchísimas gracias, don Gustavo. Y efectivamente las redes sociales han sido un espacio en donde han convivido opiniones tanto a favor como en contra de este o líder revolucionario para unos o dictador para otros. Podemos ver que en las redes sociales pues se compartieron muchas frases icónicas de Fidel Castro, como la historia me absolverá. También se mencionó mucho el dato de los 11 presidentes pues a los que sobrevivió Fidel Castro. Aquí lo vemos en pantalla, aquellos 11 presidentes de Estados Unidos. Por otro lado, hubo pues los pronunciamientos oficiales de parte, por ejemplo, de la Casa Blanca, todavía encabezada por el presidente Barack Obama. Hubo una declaración para estrechar la mano al pueblo cubano y de cierta manera entendía el dolor que podía causarle a esta nación. Por otro lado, y en gran contraste, está pues la declaración bien corta, una frasecita de 4 palabras de Donald Trump, que a través de su Twitter, pues no pudo hacer nada más corto que Fidel Castro is dead, Fidel Castro murió. Por la parte de Luis Almagro, presidente de la OEA, pudimos ver pues que él enviaba sus respetos y condolencias al pueblo y al gobierno de Cuba ante el fallecimiento del líder histórico de la Revolución Cubana, citando pues textualmente las palabras de Luis Almagro. De parte de los republicanos en los Estados Unidos, ellos se han pues enfocado todos en aplicar la palabra de tirano a Fidel Castro. Aquí vemos, por ejemplo, Mike Pence, pero también Mario Rubio, que habla también de un dictador sangriento en este caso. Por la parte del presidente español, Mariano Rajoy, hubo más institucionalidad dentro de la respuesta que pudo, o la información oficial que pudo ofrecer al público, también pues dando sus condolencias a las autoridades cubanas por el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, textualmente las palabras de Mariano Rajoy. Por otro lado, Pablo Iglesias, quien representa pues el proyecto político de Podemos, uno de los proyectos que hace ahora mismo mayor oposición, representa mucho a los jóvenes y hace un trabajo bien candente en las redes sociales, ha hablado de las luces y de las sombras de Fidel Castro. Y pues ha compartido una canción a través de sus redes sociales. Los cubanos en Miami, vimos que muchos de ellos estuvieron celebrando de manera pues eufórica la muerte de Fidel Castro. Aquí vemos cómo ellos con un afiche hablan de que él va al infierno. Muchos también lo han equiparado a Hugo Chávez, que estaría, según ellos, en el infierno. Aquí vemos otra fotografía de los cubanos en Miami. Por otro lado, los periódicos cubanos en las redes sociales se han vestido de gris, de negro y de blanco, pues en solidaridad o de luto más bien, por el fallecimiento de su líder revolucionario. Por otro lado, aquí vemos fotografías frente a las universidades cubanas, donde muchos jóvenes han rendido homenaje, además de fotografías que se han compartido pues de juventudes llorando, abrazándose y compartiendo ese momento de solidaridad. Por otro lado, muchas fotografías históricas de Fidel Castro han sido compartidas por las redes sociales, otros han citado el legado que ha permitido o que ha dejado Fidel Castro en Cuba, y no se puede obviar pues todas las cifras y pues por ejemplo la cantidad de personas que están alfabetizadas, la salud, la educación que en Cuba los organismos internacionales reconocen. Los chistes, claro están, no estuvieron ausentes de las redes sociales. Aquí vemos por ejemplo a Jessica, que imita pues una conversación. Fidel Castro diría que él no iba a morir hasta ver a Estados Unidos destruido, y como Donald Trump dice que él es el nuevo presidente, entonces Castro piensa que ya
ha llegado su hora. Chistes así de este acontecimiento los podemos ver. Además, un tuit de Hugo Chávez del 2012 ha sido bastante retuiteado. Hugo Chávez, que tuiteó en el 2012, aquí estoy esperando a Fidel. Y por último, una de las informaciones que más se ha compartido en las redes sociales es que el Che Guevara se ha convertido en un producto de merchandising, lo vemos en camisetas, y Fidel Castro se muere un Black Friday. Qué bella ironía, dice Javier Parada a través de las redes sociales. Y esto fue una pequeña síntesis de la cobertura de las redes sociales del fallecimiento de Fidel Castro. Muchas gracias, Merido Rejos. Sí, bastante apretada la síntesis porque hubo muchas cosas. De hecho, fue tendencia en el sábado casi 3 millones de tweets, luego el domingo 1.800.000, llegó a 2. Y hoy andaba por el 1.000.000 de tweets, personas a favor y en contra. Usted decía, don Mario, de que, bueno, políticamente, a la luz de la práctica política, la real política, Fidel fue un triunfador porque se mantuvo en el poder. Desde el punto de vista del proyecto de nación, fíjate, cuando Fidel Castro llega al poder, te encuentras este fenómeno. Primero, Cuba era una democracia fallida debido a la corrupción del sector público. Y tenía un gobierno dictatorial también. Sí, pero primero fue democracia fallida por los gobiernos que estaban anteriores. Eso da lugar precisamente a la dictadura batista, que sigue entonces manteniendo los mismos niveles de corrupción, pero esta vez con el agregado además de la represión, de la represión propia de toda dictadura. Y lógicamente eso abre el espacio, el camino para que aparezca el líder emergente, en este caso fue Fidel. Ahora, la sociedad cubana, independientemente de eso, de esos factores negativos, la sociedad cubana era muy progresista, muy dinámica, muy vigorosa. Y gracias a eso, a que además era una sociedad muy emprendedora, Cuba en esos momentos, a pesar de todos esos factores negativos, Cuba figuraba entre los 3 o 4 primeros países de Latinoamérica en todos los aspectos. En medicina, en salud, en trabajo, en calidad de vida, en todos los sentidos, ¿no? Ahí está. Ahí están las cifras, precisamente, de los organismos internacionales. Ahora, para mi juicio, el gran pecado de Fidel es que pudo haber utilizado esa misma sociedad civil, que fue la que le ayudó a llegar al poder, porque si esa sociedad civil, que fue la que mantuvo los niveles de resistencia y de oposición a Batista en el resto de la isla, no le muestra ese apoyo, ese respaldo, todavía estaría en la Sierra Maestra, se muera allá en la Sierra Maestra de Puro Viejo, no hubiera podido bajar, ¿no? Claro. Entonces, si él hubiera podido aprovechar todo ese dinamismo de esa sociedad que apoyaba su revolución, para haber establecido, a mi juicio, el régimen democrático más ejemplar que hubiera servido de referente para todos los restos de los países de América, porque los problemas de cosas se resuelven en 4 o 8 años más tardar. Era un problema de corrupción, básicamente, eso era todo. Es más, el mismo Che Guevara, y eso no lo digo yo, lo dice el periódico Revolución, se llamaba entonces, después pasó a ser Granma. En el año 1960, el Che Guevara declara: de todos los países de Latinoamérica, Cuba, por su nivel de desarrollo, es el que menos condiciones presentaba para establecer un gobierno socialista, ¿no? Entonces, ahí tienen los testimonios, ¿no? Y esa es la situación que él pudo haber aprovechado. Lamentablemente cambió esa posibilidad para establecer un régimen dictatorial, un régimen absoluto y absolutista que cercenó todas las libertades públicas, ¿no? Y que convirtió al pueblo cubano prácticamente en un carnero, ¿no? Esa ha sido la situación. De las personas que originalmente apoyaron a Fidel Castro y su movimiento, hubo muchos que después se distanciaron. El caso de Ariel mencionaba a Uber Matos. Yo no sé si recuerdo a Uber Matos, que visitó República Dominicana después que salió de la cárcel. Sí. Y una anécdota que yo siempre he contado, muy interesante, era que en ese momento el CONE, que se llamaba Consejo de Hombres de Empresa, estaban un poco los empresarios latinoamericanos asustados. Aquí había habido un cambio de gobierno y algunas medidas medio liberales, y pensaban que él venía con un discurso duro, como contra Fidel y esas cosas, y él lo que le dio fue una advertencia muy dura a los empresarios dominicanos. Claro. Que le dijo: allá triunfó Fidel, porque muchas personas no trataron bien también a los obreros, y él concitó todo ese apoyo. Todos los sectores prácticamente de la sociedad cubana, todos, estaban en contra de Fulgencio Batista. Empresarios, colonos, trabajadores, gremios profesionales. Fue un movimiento de carácter nacional. Sí. Usted estuvo también un tiempo en la cárcel, Mario, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué ocurrió con usted?
Bueno, yo apoyé la revolución al principio, con mucho entusiasmo, con la misma fe, la misma esperanza que tenían un 98% de los cubanos. Muy jóvenes todos en ese tiempo, ¿no? Exacto. Pero después vi entonces, como tantos otros también que apoyaron la revolución, que se sintieron defraudados, se sintieron traicionados inclusive por el giro que dio, en este caso, Fidel Castro, que durante mucho tiempo estuvo negando que la revolución fuera comunista, y después de Playa Girón, en el discurso donde declara a Cuba socialista, tranquilamente, con mucha tranquilidad de espíritu, dice que él en la Sierra Maestra había mentido, porque si lo hubiera dicho en la Sierra Maestra que él pretendía instaurar un gobierno comunista, el mismo pueblo cubano no lo hubiera permitido bajar de la sierra. Él dijo así. Lo dijo así. Ahí está el discurso. Sí. Lo que pasa es que buscar la historia, Sí, y buscar claro, la referencia. La gente se va olvidando de esas cosas. Como también Raúl Castro, cuando Fidel le pasa la batuta, en una asamblea nacional del Partido Comunista, pronunció la famosa frase aquella, dijo, o Cuba cambia o se hunde. Y con eso que estaba diciendo, no habló de embargo, no habló de nada de eso, no, Cuba cambia, es decir, Cuba cambia el modelo. Que bueno, de hecho, cuando el fracaso de los 10 millones, el propio Fidel, yo estaba viendo en estos días, que lo pasaron ahora en una televisión cubana, dice, fracasamos nosotros, la dirigencia. Sí. Vamos a dar una pausa, por favor, y retornamos en breve. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. Las ideas no necesitan ni de las armas en la medida en que sean capaces de conquistar a las grandes masas. Condenadme, no me importa, la historia me absolverá. Continuamos con, a partir de ahora, su espacio favorito de entrevistas y comentarios. Estamos hablando sobre Cuba, a raíz de la muerte de Fidel Castro. ¿Qué podría ocurrir en la hermana República de Cuba? Estamos hablando con don Mario Rivadulla y con Ariel Pérez, dos cubanos dominicanos de diversas generaciones que tienen sus puntos de vista sobre lo que podría ocurrir. Vamos a otro sondeo en la calle y retornamos acá al estudio. Yo espero que no cambie, que siga así. ¿Por qué? Porque Fidel Castro es un ídolo para nosotros, para mí. Claro que sí, porque Fidel Castro tenía a Cuba estancado. Ese es mi parecer. No te sabría decir, pero probablemente si el gobierno se pone en eso puede ser, porque la unión hace fuerza y creo que con un diálogo todo es posible. Es posible que se vaya haciendo un cambio, pero no se va a hacer de un momento a otro, eso va a ser al paso, porque Fidel Castro murió, pero el sistema sigue en pie todavía. Se fue Fidel y quedó Raúl, y es lo mismo, a mí entender. O sea, habría que desmontar la maquinaria socialista, no se desmonta de un día para otro. Eso van a venir surgiendo una serie de cambios. Cuando hagan elecciones democráticas y surja un nuevo gobernante, eso podría determinar un cambio, pero eso no es de un día para otro como la gente piensa. Las posibilidades de cambio, pero siempre surge el de uno que otro que tiene mucha admiración. Yo digo, y esto es una opinión muy personal, que aquí también Fidel cuenta con mucha admiración, sobre todo en las generaciones ya de personas que pasan de 50 años o más, porque en un momento dado, que aquí teníamos la dictadura de Trujillo, él fue solidario con el pueblo dominicano en ese momento, incluso intentó venir en la fallida expedición de Cayo Confite. Correcto. Y también ayudó a los dominicanos que estaban allá, y quizá a la gente le guarda ese agradecimiento histórico. Incluso hay gente que es conservadora, que nunca ha sido de izquierda, y en ese aspecto siempre le guarda como ese agradecimiento. Quizás es por eso, pienso yo. Sí. No, pero también sin lugar a dudas fue una figura carismática, eso no cabe más duda. Y vuelvo y te repito, el carisma de él en este caso ha creado como una especie de neblina con relación a la realidad de Cuba. La gente no mira la realidad de Cuba. Lo que lo mira es el líder antiimperialista, el que enfrentó a los Estados Unidos, el poder del imperio, el David contra Goliat. Pero habría que, en este caso, llegará un momento en que la verdad sobre lo que ha ocurrido en Cuba durante todo este tiempo y que los cubanos puedan hablar con entera libertad. ¿Aquí ocurrió? Pero
Aquí tenemos un ejemplo muy propio, que es el caso de Trujillo. ¿Cuántos años hace el magnicidio? Todavía que hay gente que admira a Trujillo. Sí. Bueno, entonces... No, si lo dejan votarían por... Si me habla, no, que los niños en Cuba no paren ningún niño durmiendo en la calle. Bueno, según yo tengo entendido, por lo que me cuentan los viejos de aquella época de Trujillo, oye, en la época de Trujillo la gente podía dormir con la puerta abierta, no hay quien se te había robado. Había un solo ladrón en este país, era Trujillo. Eso también es un poco de leyenda, don Mario, porque aquí hubo hasta asalto a banco. Sí. Es verdad que lo mataron o lo que lo aceptaron en el banco, pero que hay mucho de leyenda en todo eso también. Sí, esas cosas se tejen, sí. Bueno, entonces, antes de que nos fuéramos, que yo dije que le iba a pasar de nuevo la palabra, que usted hablaba de... el control social. El control social, o sea, cómo opera el aparato, vamos a decir, de vigilancia, los comités que se llaman como los CDR. CDR, sí, Comité de Defensa. Todo eso está vinculado a los aparatos del Estado en Cuba, es decir, hay una vigilancia permanente. Todo está vinculado en Cuba al aparato represivo. Lo primero que ocurrió fue que, en este caso, pues, la inteligencia cubana, lo que llamamos SG-2, fue entrenado precisamente en la Unión Soviética y con las prácticas de la Unión Soviética, que tenían un servicio increíble. La GPO estaba considerado una de las policías políticas más eficientes del mundo. Entonces ellos ahí aprendieron los manos aprendizaje. En segundo lugar, bueno, pues establecieron toda una serie de mecanismos precisamente para controlar la vida de los ciudadanos. Están los comités de defensa, ahí está lo que le llaman el registro de carácter laboral. ¿Qué es eso? Todos los cubanos tienen, en ese caso, tienen registrado su vida desde que nacen hasta que mueren y aún sus antecedentes, para saber si el padre, el abuelo, fue burgués y fue capitalista. Todo eso está ahí debidamente documentado. Entonces, el régimen, en ese sentido, tiene el control de la prensa, nada más se puede publicar lo que el gobierno decide que sea potable publicarlo. Bueno, no hay periódicos privados. No hay periódicos privados. No hay nada privado. Pues ni periódico, esta muchacha, 14 y medio, pero Joanny Sánchez. Sánchez. Sí, pero fíjate, el problema de Joanny Sánchez tiene como 5 millones de seguidores a nivel mundial. Pero eso a nivel mundial, en Cuba no tiene ninguno. Porque Joanny Sánchez no transmite para el exterior y no le da la oportunidad. O sea, lo que manda Joanny Sánchez no se conoce en Cuba. Con la tecnología, ¿qué tanto tiene el cubano como un acceso a tener internet, una computadora? Allá no hay, o sea, hay internet en algunas partes, en el Parque Central, algunas zonas, pero es muy limitado. Y va tanta gente también a utilizarlo que entonces se chupan todos los megas. Entonces, obviamente, para enterarse de lo que ocurre afuera también es un problema, y para, vamos a decir, crear, digamos, como una campaña, como hacemos aquí cuando vamos a hacer una protesta, que todo el mundo lo manda por las redes sociales, eso no existe en Cuba. Tampoco existe, ni llegarían a hacerlo, porque inmediatamente los cogerían presos. Yo hace poco, a Ismael Diego, el nieto de Eliseo Diego, un escritor muy conocido, por estar hablando en la calle, con varias personas y criticando, lo apresaron y duró como 3 semanas preso. Y él ni siquiera, sí, él es cineasta, él hace documentales, pero él ni siquiera iba a escribir, no iba a hacer nada, era hablando. Pero como es el hijo de Eliseo Diego, el hijo de el sobrino de Lichi Diego, que a Lichi Diego en Cuba lo hicieron escribir un informe de su familia. Es decir, que él publicó el libro, Informe contra mí mismo. Informe contra mí mismo. Sí, entonces, testimonio desgarrador ahí. Exacto, era ese es el control, esa es la represión, ese es el miedo que se infunda allá en la gente, que todo lo habla bajito. Pero uno ha visto, con el paso de los años, don Mario y Ariel, que ha habido cierta apertura en Cuba. Porque, por ejemplo, muchos años atrás, tu mismo padre me contaba, y he hablado con otros cubanos, que tener un disco, por ejemplo, de los Beatles en aquellos años, de Bob Dylan, le ocasionaba problemas. Ya, estando hasta Fidel vigente, le hicieron una estatua a John Lennon. Por ejemplo, declararse gay en aquellos años era peligroso. Una figura de la talla de el autor de Paradiso, Lezama Lima,
entró en desgracia simplemente por su orientación sexual. Sí, Reinaldo Arenas también. Y él no fue una persona, Arenas, sí, que escribió también su memoria, que no fue una persona opositora, un académico sobre todo. Y el propio Luis Carbonell, una figura muy emblemática, tuvo muchos problemas en ese sentido también. Pero ya hemos visto en los últimos años hasta desfiles de la comunidad LGTB, ya hay política hacia ese sector, ha habido cierta apertura. Sí, que poco a poco pues, tienen que hacerlo. Fíjate, esa apertura se permite hasta tanto en cuanto ellos entiendan que no pone en riesgo la estabilidad y la fortaleza del sistema. Pasa igual que con la economía. Fíjate, cuando Raúl asume el poder, dan marcha atrás totalmente en lo que es el sistema económico de Cuba. Hasta ese momento se había eliminado todo tipo de actividad privada. Entonces se dan cuenta de que el gobierno, el Estado dominicano, cubano no podía de ninguna manera sostener esa situación. Y entonces cancelan a 600.000 personas que estaban cobrando el gobierno. Por cierto, por cada 20 años de servicio le dieron 2 meses de liquidación. ¿No? ¿Te imaginas si los sindicatos aquí se enteran que estuvieran en Cuba? Pero que habrían formado Pepa Abreu y Gabriel del Río, que por 20 años de servicio tenían 2 meses de liquidación. Lo lanzaron para la calle y entonces tuvieron que autorizar 200 actividades, casi alrededor de 200 actividades que hasta ese momento estaban prohibidas. Oye, en Cuba llegaron a consolidar, tú te imaginas, a consolidar hasta los zapateros remendones. Se eliminaron todo tipo de actividad privada, todo tipo de actividad privada. Eso fue unos años de euforia, de aquellos años de socialismo real y esa cosa. Entonces, lógicamente, han tenido que ir soltando la rienda, pero soltando la rienda hasta que ellos entiendan que se puede tensar la rienda tanto que puede poner en riesgo, te repito, la fortaleza y la estabilidad del sistema, porque en Cuba todo está supeditado a el control político. Hablando de control político, don Mario, en estos momentos, realmente, ¿usted piensa que Raúl Castro tiene el liderazgo bajo control, tiene el poder político en el partido, en el ejército, o él tiene que entenderse con esferas de poder de otros grupos? Yo creo que en estos 10 años él ha ido prácticamente limpiando obstáculos del camino. Hay toda una serie de elementos que eran afines a Fidel, que eran cercanos a Fidel, que los ha ido sacando de juego, por así decirlo, y ha ido colocando peones él. Sí. Desde que fusilaron a Arnaldo Ochoa, lo primero que hizo Raúl fue pasar el control total del ejército. De ahí pasó al control del Ministerio del Interior, de ahí eso incluye el G2, o sea, la policía política, y ahora tiene el control de la economía. La economía cubana está colapsada. Pero cuando fusilaron a Ochoa, estaba Fidel en el poder todavía. Sí, pero está bien, pero de todas maneras Raúl era el ministro de la Fuerza Armada, claro. Y lo que hizo fue que se apoderó del control del ejército. Fue el control, en ese caso con el visto bueno de Fidel. Porque tenía en este caso, me tenía por delante el obstáculo a Arnaldo Ochoa, que era un líder indiscutible del ejército, lo habían declarado héroe de Cuba, el hombre que había peleado en la guerra de África. Entonces, eliminado ese obstáculo, Raúl empieza a poner sus peones dentro de las Fuerzas Armadas. La economía de Cuba, que está colapsada totalmente, porque hablamos mucho de las libertades civiles, de los derechos sindicales, pero se nos olvida que la economía de Cuba es un completo desastre. Un país que estaba prácticamente en un proceso de avance y de progreso extraordinario, hasta el punto que en aquella época, para que tengas una idea, el peso cubano valía más que el dólar. Yo recuerdo que fui a viajar al extranjero y cuando entregué pesos, me entregaron por cada peso cubano $1.02 centavos. Cuando regresé y devolví los dólares que me habían sobrado, me entregaron 98 centavos por cada dólar. A ese punto habíamos llegado. Y a pesar, te repito, la corrupción, a pesar de la dictadura. ¿Por qué? Vuelvo, insisto, en este caso la fortaleza, el vigor, la capacidad de emprendimiento de la sociedad cubana y el hecho que no estaba corrompida. Es decir, no se había vinculado a lo que era la corrupción gubernamental, sino todo lo contrario, estaba opuesta y combatiéndola en ese sentido. Ahora, el control de la economía, Raúl lo ha entregado en manos de militares que todos son afines a él y en algunos casos están emparentados directamente con él. Así que, bueno, su nieto es jefe de seguridad, uno de los jefes de seguridad. Se está hablando inclusive ya de la sucesión, porque estamos hablando de una dictadura hereditaria.
Exacto. de Fidel a Raúl, y ya se está hablando de Alejandro Castro, el hijo de Raúl. Bueno, para el año sustituirlo. 18 se habla que el que es vicepresidente, que ese no es familia de ellos, que es el que va a asumir, Sí. si lo deja, ¿no? Exacto. Sí. Eso es lo que comentaba ahorita de Fariñas, que él dice que eso es lo que hay que evitar. No pueden dejar que en Cuba se construya una dinastía castrista, porque van a seguir los controles, ellos van a seguir viviendo muy bien, y todos los que les rodean van a seguir viviendo muy bien, y la gente va a seguir. Pero hay una cosa que se llama realidad, don Mario y Ariel. O sea, a veces hay cosas que uno piensa que son imposibles, y nadie pensó cuando fue elegido por el Politburó soviético Mijaíl Gorbachev, un hombre nuevo con energía, que para como los ancianos que eran los soviéticos, era un muchacho casi, en comparación con el Politburó, Sí. que este hombre iba a poder leer los signos de los tiempos, porque no fue que él solo peleó contra ese signo, sino que se dio cuenta que había un desgaste y que el ciudadano soviético quería otra cosa. Sí. Y él condujo esos cambios. No habrá uno que otro dirigente en la sociedad cubana, y que esté quizá en el gobierno, que esté leyendo esos signos de los tiempos y que entiendan que hay que renovar, que hay que cambiar. Ojalá sea un Gorbachev allí. Sí. Pero hasta ahora yo no lo conozco. he visto todavía yo ninguno. creo que también... No, y estaba medio agachado porque Gorbachev tampoco sacaba Bueno, la cabeza. Lo que en el reciente pasado, lo que se habían estado mencionando como que tenían una mentalidad más abierta, más liberal, más proclive, en este caso, a producir cambios, los han barrido. Sí, Pérez Roque, sí, claro. Sí, porque hubo un momento que Fidel metió como muchos jóvenes, Sí, y después también lo sacaron a todos. Eso se pensó que iban que venían con una visión nueva, y lo sacó del medio. Es lo que te digo, cada vez que cualquier hecho, ellos entienden que puede poner en riesgo la fortaleza del sistema y el control absoluto que tienen, inmediatamente toman medidas en ese sentido, tanto en el orden económico como el orden social como el orden político. Miren, el orden económico, fíjate, ya están poniendo toda una serie de trabas a los llamados paladares. ¿Por qué? Bueno, porque con los paladares hay gente que ha hecho muchos negocios, le ha ido muy bien, entonces se está creando ya dentro de la sociedad cubana, se está creando una clase media, por así decirlo, privada, que no tiene nada que ver con el gobierno, y entonces eso le da independencia. Eso le crea toda una serie de trastornos, porque entonces el revolucionario puro, ese que creyó en Fidel, que creyó en la revolución, que se ha sacrificado todo este tiempo, y que ha tenido que ganar 20, 25, el equivalente a 20, 25 dólares mensuales, ve eso y dice, bueno, ¿y qué pasa conmigo? Entonces todo eso va creando todo un fermento, lógicamente, de inquietud, de disgusto y de descontento. Y ese no puede ser quizá un germen para el cambio, don Mario. Que puede mucha ser un gente se germen dé para el cuenta cambio que la autodeterminación ayuda a mejorar. Si ellos lo toleran, pero ese es el problema. Sí. Vuelvo y te repito, desde que ellos nada más que aprecian algún tipo de indicio, de señal en ese sentido, empiezan a tomar medidas. Quiero que me den cada uno una reflexión breve final del posible futuro de Cuba. No sé si ustedes se han mostrado ante la gente pesimista, optimista, ya lo dirá el televidente. Su reflexión final, Ariel. Bueno, yo creo que ojalá se den cuenta de que tienen que abrirse al mundo globalizado. Es muy difícil también como una isla que los cubanos que están en el exterior pues ayuden a los que están adentro a ocasionar ese cambio que hace falta, porque al final el gobierno cubano controla todo, pero ojalá sí que su muerte sirva para algún bien en la sociedad cubana, que Raúl Castro por lo menos se dé cuenta de que a lo mejor es hora de tomar un rumbo diferente, político y económico, y hasta en todos los aspectos, en la educación, que siempre ha sido un adoctrinamiento, y aunque sí, se ha formado impresionantes, vamos a decir, profesionales y médicos y todo lo que tú quieras, pero siempre ha sido una educación controlada también, y fuera, por ejemplo, de conocimientos de la política, que no va acorde a lo que a ellos les conviene. Entonces es necesario ya, son muchos años, ha habido mucho sufrimiento, y hace falta también una reconciliación entre los cubanos de Miami y del exilio y los cubanos que están allá, porque al final son una Todos familia. son cubanos. Don Mario.
Mira, dentro de una óptica realista hay dos palabras que tú tienes que desechar. Una es optimismo y otra es pesimismo. Y yo estoy convencido, no es un simple deseo, sino que estoy convencido, y te lo dije antes, que no se puede ir a contracorriente de la historia de manera indefinida. Que en algún momento en Cuba tendrán que venir cambios de manera inexorable por encima de la voluntad de cualquiera. Ahora, no lo visualizo ahora mismo, ni a corto plazo, ni creo que va a ser tampoco un proceso fácil. Creo que va a ser un proceso de transición bastante trabajoso, bastante complicado y bastante dilatado. Posiblemente muchos de nosotros no lleguemos a verlo. Bueno, muchísimas gracias a don Mario Rivadulla y Ariel Pérez, dos dominicanos de origen cubano, que vinieron aquí a vivir a la República Dominicana, se adaptaron con nosotros, nos aportan y los hemos hecho nuestros. Y tienen su punto de vista sobre lo que ocurre en su país de origen, que es Cuba, y han venido aquí a tratar de interpretar qué ocurrirá en ese país luego de la muerte el pasado viernes en la noche de Fidel Castro Ruz, un líder que por más de 50 años pesó en la vida política y social de esa nación. Amigas, amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV.